Un saludo a todos. Cuando vean el video, vamos a dar inicio a la tutoría ordinaria número 2. Tutoría ordinaria número 2. Recordando las actividades que se tienen pendientes, se van a tratar algunos temas relacionados a las lecturas que tienen que hacer, así como también de las actividades que tienen que resolver. En este caso vamos a estar viendo los temas de la unidad 2, que es sobre fundamentos teóricos en torno a la web 2.0. Lo que se pretende en esta unidad son abarcar los capítulos 1, 3, 5 y 7 del libro que se les ha proporcionado. Esta unidad finaliza el día 13 de marzo y tienen un foro para evaluar la unidad, tienen el foro académico, el cual ya se les proporcionó la consigna y la rúbrica para que ustedes lo tomen en cuenta. Lo que se quiere con el foro es ver sobre cada uno de los temas de la unidad, en los cuales ustedes tienen que hacer una reflexión sobre cada uno de ellos y dar su aporte de lo que cada uno de ustedes comprende en cada uno de los temas. Recordando nuevamente los objetivos de la unidad, que son reconocer los fundamentos teóricos en torno al concepto web 2.0, identificar los principios constitutivos alrededor de la web 2.0, aprovechar las potencialidades de las aplicaciones web y los aportes que dan a la educación. Como les decía, los contenidos son conceptualización alrededor de la web, características, principios constitutivos, potencialidades de las aplicaciones y un glosario de los cuales ustedes deben de dominar ciertos términos. Los recursos a disposición, el capítulo 1, 2, 3, 5 y 7. Ahí en cada uno de ellos están las páginas que se recomiendan leer, las cuales les van a servir para contestar lo que es el foro académico. Esto es un poco recordando lo que vimos en la tutoría de repaso. Entonces, hemos visto sobre los instrumentos de evaluación, que es lectura de documentos recomendados con participación crítica y concreta. Rúbrica para evaluar participación en el foro académico, que ya se les ha proporcionado. Lo que vimos en la tutoría de repaso es sobre el capítulo 1, la cual constaba sobre nociones básicas alrededor de la web 2.0, en las cuales vimos 7 principios constitutivos de las aplicaciones web, los cuales son la World Wide Web como plataforma, aprovechar la inteligencia colectiva, la gestión de la base de datos como competencias básicas, el fin del ciclo de las actualizaciones de versiones del software, modelos de programación ligera, búsqueda de la simplicidad, el software no limitado a un solo dispositivo y experiencias enriquecedoras del usuario. La web, o como se conoce la red informática mundial, de lo que trata es sobre que es un sistema que funciona a través del Internet,
por el cual se pueden transmitir diversos tipos de datos. A través del protocolo HTTP. Las características principales, que es un sistema a través del cual se gestiona información que será compartida por Internet. Es necesario tener conexión a Internet a través de algunas aplicaciones para poder utilizar la web. En su creación se emplea el lenguaje informático HTML y emplea el sistema de localización uniforme de recursos, lo que se conoce como URL. Estos conceptos se ampliaron más en la tutoría de repaso, así que se los recomiendo que también la vean. También vimos cómo aprovechar la inteligencia colectiva, que en cierta medida es aprovechar la información o contenido que los demás usuarios suben a la web, ya que en el entorno web 2.0 los usuarios actúan de manera que deseen, en forma tradicional y pasiva, navegando a través de los contenidos, o en forma activa, creando y aportando sus contenidos. Entonces, recordando una vez más que la forma pasiva es simplemente leerlo, es estar en la web 1.0, tomarlo como una web 1.0, y ya de forma activa ya uno poder generar contenidos o hacer discusiones sobre los temas que ya están, tema en específico. Vimos como una de las herramientas que más se utiliza es la Wikipedia o las wikis, que es uno de los productos más representativos de los valores que tiene la web 2.0, en los cuales se puede crear contenidos. Muchos usuarios han creado mucho contenido, han creado muchas referencias sobre temas, sobre personas, actores, deportistas, músicos, en general. Entonces, y eso ha creado un poco más de valor. También vimos sobre la gestión de la base de datos como competencias básicas, es decir, cómo se está utilizando lo que son los grandes almacenes de datos o todo lo que se pueda capturar del usuario como edad, género, lugar de residencia, preferencias, gustos, color favorito. Por ejemplo, uno de los mayores captadores de datos son Amazon o Google, también Alibaba o todas esas plataformas que son más que todo de ventas en línea. Lo que les interesa es tener bien mapeado a cada uno de sus clientes y hacer una predicción sobre nuevos clientes de qué es lo que les gusta, qué es lo que podrían comprar según sus preferencias, según su edad, según su género, según su nivel educativo también, según su nivel o rango salarial. Entonces, en base a eso hacen las preferencias, o incluso si te compró un producto, entonces cuál te conviene sugerirle para motivarlo a que lo compre. También vimos sobre el fin de ciclo de las actualizaciones de versiones de software, en el cual hablamos un poco acerca de todas aquellas aplicaciones que aún son de paga, es decir, todas aquellas aplicaciones que aún tienes que pagar una membresía o tienes que pagar una membresía o un derecho de usuario para poder hacer uso de todas las funciones que la aplicación tiene. De lo contrario, simplemente te dan como una versión de prueba de 30 días. En algunos tiene todas las funciones, en otros las tiene limitadas. O simplemente te dejan usar ciertas características, pero va su nombre o dominio implícito. Es decir, por ejemplo, hay ciertas páginas que te permiten editar video, ya sea recortarlos, adelantarlos, acelerarlos, ajustar el volumen, ajustar la calidad, unirlo con otros videos.
agregarles temas de fondo, agregarles diferentes contenidos, pero a la hora de descargarlos te pide que lleva la marca de agua, la cual solo se la puedes quitar si pagas una membresía, ya sea mensual o anual. Así como también hay otros que te permiten editar el video, pero ya a la hora de descargarlos, si se pasa, por ejemplo, de 15 minutos o un poco más o un poco menos, ya te piden que pagues para poderlo descargar la edición que has hecho. Entonces, en ese sentido, ya hay muchas otras aplicaciones que lo que busca es tratar de quitar eso a cambio de poner, por ejemplo, anuncios en las aplicaciones. Eso lo vemos mucho en los, en los juegos de teléfono, ya sea Android o Apple. Entonces, muchos juegos que van implícito un video entre medio, ¿verdad? Por ejemplo, hacen una partida y luego eh, hacen una partida, entonces luego te pide que lo que veas un video para la siguiente partida, e incluso muchos, la mayoría tienen lo que son vidas, por decir algo, entonces se te acaban las vidas, necesitas ver un video para que te den otra vida, entonces así dar otra partida, entonces aunque son gratuitas, va implícito ese cobro dentro de ellas, aunque al final el usuario le parece bien, le parece mejor ver un video que pagar por utilizarla. También esas aplicaciones tienen la opción de que si tú pagas, entonces ya te quitas toda esa parte de video, ¿verdad? Entonces la que se me viene a la mente es, por ejemplo, la de Duolingo, que es para aprender diferentes idiomas. Entonces, esa te aparecen ciertos anuncios por, no sé, experiencia o gemas, o no sé cómo lo llamarán. Eh, y si quieres quitarte los anuncios y desbloquear ciertas mejoras, entonces ya te pide una paga, ¿verdad? Ahora, con los modelos de programación ligera, lo que se busca es la simplicidad, es decir, lo que se busca es hacer la página web lo más ligera posible para evitar el consumo de datos, pero sin quitar o sin degradar o sin maltratar mucho la resolución, ¿verdad? Porque lo que se quiere es que sea un contenido legible, un contenido llamativo, pero que no le genere mucho tráfico de datos al usuario, es decir, no le consuma mucho los datos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aplicaciones que son para videoconferencias. Las que más uno conoce son Zoom, Teams y Google Meet. Pero entre las tres, la que menos datos consume es Google Meet. Y la de las que más consume es Teams. Entonces, ahí depende del usuario o de la opción que tenga a disposición cuál utilizar. Por ejemplo, Zoom te permite hacer una reunión si solo son 2 usuarios, entonces el tiempo es indefinido, pero si ya son más de 2, ya solo te permite por 1 hora, ¿verdad? A la hora se te cancela y luego tienes que volver a programar otra reunión o entrar con el mismo enlace, pero ya es un poco tedioso que te estés sacando y entrando en reuniones ya sea de trabajo o educativas, ¿verdad? Eso es cuando tienes una cuenta con correo personal, ¿verdad? En cambio, si tienes una cuenta con un correo institucional y has pagado, obviamente, entonces ya te permite hacer las reuniones, aunque sea más de 2 personas, el tiempo que tú quieras, pues. Lo mismo caso tiene Google Meet, la cual si es un correo de una institución y ha pagado la membresía, entonces te permite grabar la conferencia o la videoclase o lo que se esté utilizando. Pero si es con correo personal, entonces no te permite hacer la grabación, ¿verdad? O si no han pagado la membresía. Ese es uno de los problemas que se dio en lo que es en la universidad.
la cual dejó de pagar la membresía y por lo tanto se dejó de tener la opción de poder grabar las clases, ¿verdad? Que al final fue un problema para el estudiante. Y así es como van evolucionando las herramientas. También vimos uno de los pilares, que es el software no limitado a un dispositivo. Más que todo vimos que se trataba de cómo ahora las diferentes herramientas se adaptan según el dispositivo en que se esté usando, ¿verdad? Es decir, ahora incluso podemos instalar un emulador de Android en una computadora. Entonces los juegos tienen la habilidad, claro, ciertos juegos, de poder adaptarse a las dimensiones de la pantalla, ¿no? O si estoy utilizando una tablet, no importa la resolución o el tamaño, igual se debe de adaptar, ya sea una página web, cierto contenido a las dimensiones del dispositivo, ¿verdad? Y no verse, eh, y no cambiar la estructura en sí, y que sea muy tedioso para el usuario utilizar un dispositivo y lo vea de una manera y en otro dispositivo de otra, ¿verdad? Entonces lo que se quiere es homogenizar eso, y que no importando el dispositivo que utilice, siempre pueda haber lo mismo en cada uno de ellos. También vimos sobre lo que trata las experiencias enriquecedoras del usuario. Más que todo es cuando la web era solo contenido textual o GIF. Entonces, y luego se pasó a animados, luego se agregó la parte de videos, y así ha venido un poco evolucionando, ¿verdad? Como según las sugerencias de los usuarios, que ponen, ahora prefiero esto, me gustaría que la aplicación se pudiera hacer esto, me gustaría que agregaran el botón de tal cosa. Entonces así se van tomando en cuenta esas experiencias para ir haciendo mejor lo que es la aplicación. Por ejemplo, si para los bancos que tienen sus aplicaciones, entonces muchas personas le piden, por ejemplo, quiero que aparezca la casilla para ver mis cuentas, ¿verdad? Entonces le pusieron un icono donde aparecían todas las cuentas, ¿verdad? Eh, Cuando voy a realizar un pago, quiero que me aparezca con qué cuenta hacerlo, y entonces ya le aparecía escoger la cuenta. Por ejemplo, otra era cuando voy a hacer un pago a otro banco, entonces cada vez tengo que estar escribiendo la cuenta destino, ¿verdad? Entonces quiero que tenga la opción de poder guardar las cuentas para de ahí solo seleccionarla, ¿verdad? Entonces, y así a medida el usuario va dando como sus preferencias o su disgusto, mejor dicho, de cómo quisiera que estuviera o cómo quisiera que se le agregara. Entonces lo van tomando en cuenta para ir mejorando cada una de ellas, ¿verdad? Claro, cada organización que maneja un software tiene sus desarrolladores que igual están pensando en qué manera hacerlo mejor, pero no hay nada mejor que la opinión del usuario, la cual está día a día utilizándole, y es la que en realidad le da la funcionalidad, o le ve la funcionalidad cuando se hacen las mejoras. Entonces hablamos un poco sobre el resumen de lo que era el capítulo 1. Ahí hay ciertos conceptos que se pueden tomar en cuenta. Igual hablamos del capítulo 2, ciertas lecturas. Entonces cualquier consulta la pueden hacer a mi persona, ya sea por correo o por WhatsApp, y con gusto le vamos a estar respondiendo. Nos quedamos pendientes en revisar cada uno de estos conceptos y hacer una discusión sobre ello. Por ejemplo, ¿qué es el Internet? ¿Qué es la web? ¿Qué es la web 2.0? Eh, ¿Qué es intercreatividad? Eh, Diferentes licencias de Creative Commons. Vamos a ver qué es folcosonomía y a qué nos referimos con colaboratorio colaborativo. Bien, entonces empezamos viendo qué es el Internet.
En su definición formal, es una red de computadoras interconectadas a nivel mundial en forma de tela de araña, la cual consiste de servidores o nodos que proveen información aproximadamente 100 millones de personas que están conectadas entre ellas a través de la red de telefonía y cable. Entonces, lo primero que debemos de entender es que el Internet no es simplemente que todo queda en el espacio y anda flotando ahí, ¿verdad? Sino que para hacer uso de Internet se tienen que tener servidores físicos, los cuales están en diferentes puntos del mundo. Ahí ya se utiliza un poco la estrategia, ¿verdad? Recordemos que un servidor genera mucho calor por el procesamiento de datos, entonces buscan ponerlos en lugares helados o con refrigeración, y eso es ya tema aparte, ¿verdad? Pero es importante recalcar que cada una de la información que nosotros vemos o que nosotros percibimos, cada una de esa información está almacenada en alguna computadora, ¿verdad? Llámese eso un servidor, llámese eso una memoria, una computadora física, entonces todo está almacenado y cada vez que nosotros damos clic, hacemos uso de lo que habíamos visto como URL, entonces, o el enrutamiento, y de ahí se comienza a sacar esa información, o se consulta esa computadora, o se ve la información que se tenga, ¿verdad? Asimismo son como, por ejemplo, las páginas web, donde uno tiene, a veces anda navegando y de repente ve un link para descargar, ya sea un PDF, un Word o algún archivo. Entonces, 10. Entonces, eso está almacenado en una computadora, ¿verdad? Y a eso consiste en los servidores o nodos, los cuales están conectados entre sí, es decir, tienen muchos servidores los cuales se interconectan entre ellos para hacer un poco de flujo más rápido y poder obtener la información. Entonces, algunas características del Internet son que la información está disponible las 24 horas del día en cualquier sitio del mundo, siempre y cuando se cuente con una red. Aunque su uso inicial fue para fines educativos, hoy en día se usa para cualquier propósito, negocios, entretenimiento, educación, etcétera, ¿verdad? Cualquier hobby o cualquier otra cosa que se le pueda dar, entonces está ahí inmerso. También se tiene que el Internet no pertenece a nadie, es decir, no existe una primera página como tal, ¿verdad? Entonces, si usted viene a decir cuál fue la primera página que se creó, pues no se conoce, ¿verdad? Y no es que de esa página salgan las demás, ¿verdad? Sino que muchas veces nos confundimos que el Internet es el motor de búsqueda, por ejemplo, Google, ¿verdad? Y debemos de entender que no, que simplemente no es el Internet, sino que es un motor de búsqueda, el cual facilita la opción de encontrar información, es decir, ellos cuentan con su propia información que está en los servidores y el cual toman a disposición para poder mostrárselo a cada una de las personas que hacen la consulta. Otra característica es que cualquier persona puede poner información en el Internet, es decir, yo puedo crear mi página web de un tema en específico, entonces con eso ya puedo colocar mi información. Y así muchos, solo que ahí debemos de tener la salvedad de que hay ciertas restricciones o ciertas formas ya en la página web, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo crear mi página web, subirla al Internet y dependiendo la aplicación que utilice, ya sea WordPress, blogs, HTML5 o cualquier otra que ustedes conozcan, entonces esas páginas están propensas a recibir ataques
recibir ataques me refiero a ser hackeadas o bajarlas del internet, ¿verdad? ¿Por quiénes? Pues cualquier persona que se le ocurra o se dedique a hacer ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, se pagan los que son certificados, los cuales te genera, hay muchas empresas las cuales te generan el certificado, ellos sí cobran membresía, ya sea anual o mensual, dependiendo para lo que tú quieras utilizarlo. Entonces, y lo que te garantizan es que, por ejemplo, unos certificados de que la página es auténtica, ¿verdad? Entonces, que la organización sí es real. Por ejemplo, lo de los bancos, ¿verdad? Que tienen su página web. Entonces, ellos pagan esos certificados para que las personas que conocen un poco de informática vean que en verdad sí son páginas fiables, ¿verdad? Que hay una empresa que la respalda y también para evitar que sean hackeados, ¿verdad? Entonces, que sean bajadas o que otro entre en manipulación de ella, ¿no? Entonces, ellos sí ya pagan membresía anual, que creo que es el máximo tiempo que les dejan, porque siempre hacen una verificación cada vez que se paga la membresía, entonces por eso no se hace como, no puedo pagar una membresía indefinida o infinita, ¿vale? Entonces, ¿y cuándo me sirve pagar una membresía por un mes? Pues, por ejemplo, cuando yo voy a hacer una página web para promocionar un evento, o para promocionar un curso o una conferencia o un congreso, entonces, y sé que ya no voy a volver a ocupar esa página, pues no tiene caso extender el tiempo, ¿verdad? Sino simplemente limitarme al tiempo que lo voy a utilizar. Otra característica es que casi no existen regulaciones para limitar el uso del Internet. Entonces, prácticamente lo que se refiere es que yo, teniendo un dispositivo y el Internet, puedo entrar a la página que yo desee sin restricciones, ¿verdad? Porque las restricciones no la pone el Internet, sino que la pone uno como usuario, ¿verdad? Si ustedes trabajan en alguna empresa, los cuales les proporcionan Internet y computadoras, ellos te limitan a ciertas páginas, por ejemplo, quizás puede ser que te limiten a no ver YouTube, te limiten a no ver Facebook o a no ver ciertas aplicaciones. Entonces, pero no es que el Internet como tal te lo están limitando, sino que te están limitando el enrutamiento que hacen o los permisos para ver ese tipo de información, pero ya lo hacen de manera local, no general, ¿verdad? Entonces, igual hay gobiernos que limitan el ver ciertas páginas, pero ya es el gobierno como tal y no el Internet como fue concebido, ¿verdad? Entonces el Internet brinda oportunidades novedosas y económicas para comunicarse, es decir, al inicio de los tiempos que se empezó a comunicar por teléfono, entonces recordemos que hacer una llamada era bastante caro, te cobraban casi que el segundo o un minuto, pero eran por una buena cantidad de dinero, ¿verdad? A medida fue avanzando la tecnología, ese precio fue bajando y con la implementación del Internet se fueron creando aplicaciones las cuales fueron sustituyendo la forma tradicional de hacer llamadas. Entonces ahora si nos fijamos en WhatsApp podemos hacer llamadas, en Messenger podemos hacer llamadas o videollamadas, así hay otras aplicaciones, Signal, etcétera, que siempre va incluyendo la parte de no simplemente enviar textos, sino también hacer llamadas o videollamadas, ¿verdad? Entonces esa parte ha cambiado. En la parte económica cambia a la hora de promocionar productos o promocionar empresas, ¿verdad? Antes simplemente para promocionar un producto o una empresa lo mirábamos en una valla publicitaria en la carretera o lo mirábamos el anuncio en la televisión, ¿verdad? En cambio hoy en día se utilizan incluso diferentes plataformas como es Twitter o Facebook, en los cuales te aparecen lo que son anuncios en video más que todo, o como tal, e incluso como un spot o una publicación. Entonces ahí se están promocionando, ¿verdad? Incluso ciertas páginas, dentro de cada página tiene una sección de anuncios, ¿verdad? Entonces los cuales se ven y dependiendo del flujo, así es, muchos anuncios va a tener y la ganancia del dueño de la página que está monetizando su contenido. Eh,
El Internet como tal debe ser visto bajo los siguientes enfoques o siguientes lentes, por decirlo así, y es como una red la cual es la madre de todas las redes públicas y privadas, ¿verdad? Es decir, el Internet es como la red o el camino de la cual se deriva todo lo demás que podemos ver, ¿verdad? Es un medio como la televisión y la radio, ya sea para transmitir información, para transmitir anuncios o para transmitir entretenimiento, ¿verdad? Tal como se hace en la televisión o en la radio o en otro medio. Es un mercado, ya que podemos vender o comprar cosas o publicitarnos, entonces en esa parte se considera como un mercado. Es una plataforma para transacciones, es decir, a través del Internet podemos hacer transacciones de compra y venta como tal, o hacer uso de ciertas aplicaciones o herramientas o instancias. Por ejemplo, a través del Internet, usando el Internet, yo puedo hacer una transferencia bancaria, puedo cobrar remesa o enviar remesa, y así diferentes tipos de transacciones, no solo monetarias, sino también de intercambio de documentos o información, ¿verdad? Entonces, cuando yo envío un texto o envío un archivo Word, PDF o de cualquier otro tipo, entonces a otra persona, ahí también estoy haciendo una transacción. También se tiene que ver como una plataforma para desarrollo de aplicaciones, pues, ya sea la creación, la mejora y la exposición al público. Ahora, ¿qué es la web? La web es una página o es conocida como un documento de tipo electrónico, el cual contiene información digital, la cual puede venir dada por datos visuales, sonoros o una mezcla de ambos a través de texto, imágenes, gráficos, audio, videos y otros tantos materiales dinámicos o estáticos. Toda esta información se ha configurado para adaptarse a la red informática mundial y también conocida como World Wide Web, ¿verdad? O la informática de la red o la información mundial, de la red mundial. Eh, los tipos de página web, según su contenido o su finalidad, tenemos diferentes tipos de página web, los cuales serían una página web estática, que se tratan de páginas en las que no se puede cambiar el contenido, es decir, que solo son de lectura. También hay página web dinámica, en la cual los usuarios pueden crear y colaborar en el contenido. En estos podemos destacar blogs, foros y tiendas online, ¿verdad? Es decir, yo en los diferentes blogs o foros de opinión, yo puedo no simplemente leer la opinión del creador de la página, sino que también puedo ir generando más temas abonando ahí o más contenido abonando el tema, o incluso puedo ver lo que otros han publicado y comentárselo, ¿verdad? Entonces eso se refiere con dinámicas, por ejemplo, tiendas online. Ahora muchas tiendas no simplemente te permiten comprar, sino que también te permiten vender. Entonces te permiten publicitar tu producto y así poder promocionarlo e incluso cerrar ventas. Los blogs, que se tratan de portales donde un autor suele publicar artículos informativos relacionados con una temática en concreto, ¿verdad? Entonces, esto mucho de los blogs también entra un poco en la página web estática, a menos que el blog tenga alguna interactividad, ¿verdad? Se le agrega algún bloque de interactividad con el usuario, entonces ya hace uso de las tanto estática como dinámica. Las tiendas online, que se trata de páginas orientadas a la compraventa de objetos, y los buscadores, ¿verdad? Que son páginas para que los usuarios puedan buscar contenido de interés sobre un tema en concreto. Entonces, estos son los tipos de página web
o algunos tipos de página web que podríamos encontrar. La web 2.0 como tal se trata de una tendencia en la Internet que aboga por una red más interactiva, menos unilateral, en la que los usuarios no ocupen un rol meramente pasivo. También se tiene que la web social, como es un poco conocida la web 2.0, se refiere a un modelo de página web que facilita la transmisión de información, la interoperatividad y la colaboración entre sus usuarios mediante un diseño centrado en sus necesidades más que en el de las empresas. Los servicios que ofrece la web 2.0 son educación en línea o e-learning. Más que todo se refiere que ahora podemos encontrar muchísimos blogs, muchísimos cursos online, plataformas en los cuales yo puedo estudiar ciertos temas. Ya no necesito ir a una institución física o a un aula para poder aprender algún tema, ¿verdad? Sino que simplemente lo puedo hacer online, ya sea viendo videos o incluso imágenes. Ahora mucha información se transmite a través de imágenes, mapas conceptuales, etcétera, que se suben a la web. Los podcasts, muchos podcasts son de entretenimiento, por decirlo así, son de opinión. Hay podcasts que son de farándula, como chistes, chambres, ¿verdad? Hay otros podcasts que son de información, discutiendo algún tema de interés nacional o del ámbito social. También encontramos los que son videoblogs, entonces simplemente son contenidos a través de videos, como YouTube, por ejemplo, entre otros. Mapas interactivos, como lo que es Google Maps, Waze o cualquier otro que se pueda utilizar. Compartir fotos, archivos, videos, documentos, etcétera, ¿verdad? La parte de juegos online. Ahora hay muchas plataformas que te permiten diferentes juegos, unas que son de pagas, otras que son gratuitas, o incluso hay muchas que, por ejemplo, tú compras un videojuego, y te dan como un código, el cual entras a una página, a un portal, introduces ese código y ya puedes hacer uso del juego, ya sea en tu consola o en tu computadora de manera online, ¿verdad? Entonces tienen como esa doble función. El comercio electrónico, o lo que se conoce como e-commerce, entonces para promocionar productos o venta de artículos o de lo que se trata la empresa, ¿verdad? Y sistemas de mensajería instantánea, ¿verdad? Entonces eso nos referimos con mensajes, web, WhatsApp, Messenger, Telegram y cualquier otra herramienta que se utiliza. Ahora, ¿a qué nos referimos con la intercreatividad? La intercreatividad es la palabra que surge de la unión entre los términos de interactividad y creatividad. Entonces, su nacimiento se debió a las plataformas simplificadas de creación, donde el usuario disponía de la red como medio de difusión para poder expandir ideas, conceptos, noticias, etc. Bien, ahora la parte de Creative Commons. Las licencias y herramientas de derechos de autor se conocen como o están reguladas por Creative Commons, que es una empresa encargada de regular eso. Entonces forja un equilibrio dentro del escenario tradicional de todos los derechos reservados que crean las leyes de derechos autorales, ¿verdad? Entonces, si lo vemos en el ámbito general, en El Salvador existe una institución la cual vela por los derechos de autor, ¿verdad?
en la cual se registran patentes, se registran investigaciones realizadas, se registran productos inventados, etcétera, la cual vela por si alguien está utilizando eh, esa información o ese artículo o ese conocimiento, debe de darle el crédito al autor, y dependiendo de cómo lo tenga, no simplemente le tiene que dar crédito, sino que también le debe de recompensar monetariamente, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que es diseñador gráfico o diseñador en general y crea ciertas imágenes, ¿verdad? A él se le ocurre y hace un boceto, un dibujo y crea la imagen. Entonces él como tal la puede registrar y cualquier persona que publique y puede poner en la licencia, ya vamos a ver distintos tipos de limitaciones o licencias que tiene como tal Creative Commons. Entonces, dependiendo de esas licencias que utilice, entonces así va a querer que cada vez que se utilice su imagen o su diseño, entonces se le dé el reconocimiento a él, por ejemplo, que se diga procedente de, o que lo citen, o también que le paguen, ¿verdad? Entonces, cuando alguien le puede pagar a otro por un diseño, por ejemplo, una persona que diseñe un mueble, es decir, un escritorio, diseñe un ropero, diseñe una cama, okay, un carro, etcétera, un teléfono. Entonces, y si una empresa hace uso de ese diseño para masificarlo, entonces, o para producirlo, entonces la empresa está obligada a pagarle a ese diseñador, ¿verdad? Entonces, como tal, hay empresas que ya tienen a su disposición diseñadores, entonces todo lo que creen esos diseños, por ser la empresa la cual los ha contratado, el autor es o el autor es la empresa y no el diseñador, ¿verdad? Entonces, porque la empresa está pagando por ese recurso. Entonces eso hay que tener muy importante, no creer que, bueno, yo soy diseñador y creo algo, entonces la empresa me paga el salario y me debe de pagar por cada producto. No, ¿verdad? A menos que se establezca lo contrario. Por ejemplo, hay laboratorios clínicos que tienen a su cargo investigadores farmacéuticos o químicos y por cada producto nuevo que inventen les pagan no simplemente el salario, sino que también un porcentaje, lo cual determinan que son regalías, ¿verdad? Y así hay diferentes temas que podemos ver. Por ejemplo, las limitaciones o atributos, la atribución BY, es decir, que al copiar, distribuir, exhibir o modificar la obra, tendremos que citar de manera explícita al autor, ¿verdad? En inglés lo encontramos como attribution y como regla mnemotécnica en inglés se suele usar be y el nombre del autor, ¿verdad? Entonces, es decir, hoy que ustedes contesten el foro, si van a utilizar algún concepto que alguien ha dado, por ejemplo, en el texto que tenemos de la página web en el libro, entonces si vemos que menciona mucho al autor O'Neill o incluso otros, entonces yo tendría que poner B, O'Neill, o O'Neill y lo demás, ¿verdad? Entonces ahí lo estaría citando, ¿verdad? Compartir igual. Entonces, decir, permite usar la obra para crear otra, pero se tendrá que publicar con la misma licencia que el original. Entonces, en inglés se conoce como share alike, de ahí las siglas SA, ¿verdad? Esto nos referimos, por ejemplo, a una imagen como tal. Hay autores que piden que no se recorten, sino que simplemente si yo voy a usar la imagen, la tengo que usar completa, ¿verdad? Porque en cierta medida quizás si le recortan una parte doble sentido o desconfigura el sentido de la imagen, cuestiones como esa, entonces pide que se transmita tal como está, ¿verdad? Igual hay otros que crean videos, entonces pide que si van a hacer uso de ese video se transmita por completo, ¿verdad? No simplemente partes, obras de texto, cuentos, leyendas, fábulas, ¿verdad? Que se transmitan de manera completa, es decir, música, por ejemplo, que si lo van a compartir sea de manera completa y con la misma licencia, ¿verdad? No es decir que, por ejemplo, yo utilizo la música de alguien más, la comparto completa, pero al yo compartirla, le pongo que otra atribución, ¿verdad? Que lo puede compartir como él quiera, ¿verdad? Entonces no es así, ¿verdad? Debe de mantener el autor original, ¿verdad? Yo por haber agarrado
la información de alguien más, ya no me convierto yo en el nuevo autor, ¿verdad? Sino que siempre sigue siendo el original o el primero que lo creó. No comercial, es decir, puedes usar la obra para compartirla, distribuirla, exhibirla o modificarla, pero no podrá ser utilizada con fines comerciales para ganar dinero con ella. Entonces, a esto nos referimos, por ejemplo, libros educativos, ¿verdad? Ciertos libros te dicen que no tienes derecho a reproducirlos de manera física o digital, parcial o completa, pero hay otros que sí te dejan compartir, la verdad. Por ejemplo, libros para colorear. Entonces, hay unos que la licencia te permite poder hacer copias para transmitirlo siempre y cuando se mantenga un ámbito no comercial, ¿verdad? Yo no puedo utilizar una obra para hacer copias y venderlas y obtener una ganancia, ¿verdad? Entonces ya ahí ya tendría que pagarle al autor original, ¿verdad? Pero sí puedo hacer copias para distribuirlas de manera gratuita, ¿verdad? Como no estoy ganando nada, entonces no es una distribución comercial. Y los no derivadas, que puedes copiar, distribuir, exhibir o reproducir la obra siempre y cuando no la modifiques. Por ejemplo, no podrías seleccionar una fotografía y añadirle texto, ¿verdad? Entonces es un poco que entra en lo compartir igual, ¿verdad? No modificarlo. Ahora vemos de lo que trata la folcosonomía, que es una forma de organizar datos y contenido digital, ¿verdad? Su característica definitoria es que son los usuarios los que añaden las categorías o etiquetas para identificar un elemento de contenido, ¿verdad? Entonces el contenido recibe mucha información descriptiva mediante el lenguaje natural por parte de los propios usuarios. Ahora, con lo colaboratorio o colaborativo, el aprendizaje colaborativo es el enfoque educativo que por medio de grupos busca mejorar el aprendizaje a través del trabajo conjunto, ¿verdad? Entonces nos referimos a grupos de estudio, grupos de trabajo, etcétera, ¿verdad? Entonces, y los grupos de datos o más alumnos trabajan juntos para resolver problemas, completar tareas o aprender nuevos conceptos, ¿verdad? Con eso terminamos, revisamos algunos conceptos básicos que debemos de tomar en cuenta. Luego vamos a revisar cada uno de los capítulos restantes viendo las características o las ideas principales. Por ejemplo, el capítulo 3 trata sobre mapa de aplicaciones. Entonces, las características diferenciales de las herramientas están en su fuerte acento en lo social, el sello distintivo de las aplicaciones web 2.0, la estructura taxonómica propuesta para ordenar y explorar la web, y se define en 4 líneas fundamentales. Los 4 pilares de la web 2.0, que son social networking, describe todas aquellas herramientas diseñadas para la creación de espacios que promuevan o faciliten la conformación de comunidades e instancias de intercambio social. También el contenido contenidos que hacen referencia a aquellas herramientas que favorecen la lectura y la escritura en línea, así como su distribución o intercambio. Organización social e inteligente de la información, que son herramientas y recursos para etiquetar, sindicar e indexar que facilitan el orden y almacenamiento de la información, así como otros recursos disponibles en la red. Las aplicaciones y servicios Mashup, dentro de esa clasificación se incluye un sinnúmero de herramientas, software, plataformas en línea y un híbrido de recursos creado para ofrecer servicios de valor añadido al usuario final. El capítulo 5 trata sobre aprendizaje colaborativo. El principal valor que ofrece
Las herramientas web 2.0 es la simplificación de la lectura y escritura en línea de los estudiantes. Entonces, esto se traduce en dos ocasiones sustantivas del proceso de aprendizaje: generar contenidos y compartirlos con los pares. Y el capítulo 7 trata sobre reflexiones hacia la web semántica, que la web semántica es la manera, más que todo la parte semántica, se refiere al estudio de la web. Y la web 2.0 no es otra cosa que la actual fase de un imparable y expansivo proceso evolutivo de Internet, que tiene como característica esencial un fuerte ascenso en lo social. Cada vez más sistemas se diseñan para ser capaces de interpretar a otros sistemas. Al mismo tiempo, los dispositivos continuarán concentrando más funciones y servicios a través de plataformas con un enfoque multitarea. La industria tecnológica sigue lanzando al mercado plataformas con mayor capacidad de procesamiento y conexión a costos cada vez más bajos. Entonces, con esto hemos visto toda la parte de la tutoría ordinaria 2. Cualquier consulta o duda me queda a su disposición por las diferentes herramientas que tenemos disponibles. Recordarles nuevamente el foro académico, el cual tiene fecha de vencimiento, tomarlo en cuenta y recordar que también se deben de hacer la participación o comentar lo de sus compañeros, así es que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Yo les voy a habilitar en el foro la sección, el grupo de ustedes, para lo cual puedan comenzar a comentar en ese hilo y hacer uso de él. Sin nada más que agregar, que espero que sea de provecho este video y que tomen en cuenta las lecturas pendientes que tienen que hacer.